preguntas. Vale, ya se está grabando, ¿no? Vale, pues nada, pues buenas tardes a todos. Empezamos con el tercer para-webinar que se han iniciado como una nueva actividad de la Sociedad Española de Parasitología. Y en este caso, en este para-webinar, pues el doctor Pol Nega del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra es el coordinador y él es el que nos va a presentar tanto a los ponentes como el objetivo y el para-webinar. Yo no voy a decir nada más, solo dar las gracias evidentemente a Pol por la organización y dar las gracias a los ponentes, a Isra, a José Antonio, algunos somos Israel, nos conocemos de hace tiempo, algunos no, algunos conozco y a otros ponentes. Bienvenidos a la Sociedad Española de Parasitología. Muchísimas gracias por atender a este tercer seminario de la sociedad. Pol, tienes la palabra. Gracias, Antonio. Simplemente también saludar a todos, buenas tardes a todos. En nombre de la SOCEPA os damos la bienvenida. Os agradecemos vuestra participación en el webinar titulado Enfermedades tropicales desatendidas de la piel, visión global, diagnóstico integrado y tratamiento. Contaremos esta tarde con los doctores José Antonio Ruiz Postigo desde Ginebra, Israel Cruz desde Madrid y Santiago Ramón nos hablará desde Zaragoza. El primer invitado es el doctor José Antonio Ruiz Postigo, que es un directivo de la Organización Mundial de la Salud, es un experto en Skin NTDs. Su seminario se titula Enfermedad tropical desatendida de la piel, objetivos y acciones a nivel global desde la OMS. Y sin más demora, voy a ceder la palabra a José Antonio. Gracias, José Antonio, y bienvenido. Muchas gracias, Paul, y gracias por esta invitación de la SOCEPA. Y es una sociedad con la que no he interactuado, a pesar de que llevo 25 años trabajando en parasitología. Fuera de España estuve 17 años trabajando basado en el África subsahariana, sobre todo trabajando en leishmaniasis y en enfermedad del sueño, trypanosomiasis humana africana. Y ahora pues llevo 8 años en la sede central de la OMS aquí en Ginebra, y desde hace 2 años estoy en el equipo recién creado de enfermedades tropicales desatendidas de la piel, de las cuales os voy a hablar muy someramente, esperando que quede tiempo para discutir y que a raíz pues, de este contacto podamos posiblemente o con mucha ilusión establecer algún contacto, alguna colaboración con colegas en España. Pues sin más preámbulos, paso a compartir pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Sí, José Antonio, sí, se ve bien. ¿Sí? Sí. De acuerdo, pues os decía, os voy a hablar un poco de lo que serían los objetivos y acciones más a nivel global desde la OMS, desde la sede en Ginebra. En nuestro departamento somos 2 médicos, doctor Kingsley Asiedu y yo. Aparte de esto, pues soy el punto focal para leishmaniasis cutánea también en el departamento. Es importante, creo que vale la pena explicar de dónde viene esta reciente historia de lo que son las enfermedades tropicales desatendidas de la piel para la OMS, Skin NTDs, que de una manera más formal hubo una petición durante una reunión aquí en Ginebra sobre úlcera de Buruli en marzo de 2019, donde se instó a la OMS que se dejase de hablar solo de una enfermedad o hacer reuniones de una enfermedad y que se pasase a un concepto más amplio de enfermedades de la piel. A raíz de esa reunión se ha preparado un marco para las enfermedades de la piel,
que se va a hacer público el próximo 8 de junio. O sea que si estáis interesados, compartiremos con vosotros el link del webinar, donde se presenta este documento que de una forma resumida pues tiene un gran objetivo, que es el de la salud de la piel para todos, reducir la morbilidad, disabilidad y el impacto psicosocial, ¿no?, que estas enfermedades tienen. ¿Cómo queremos hacer eso? Pues insistiendo en el tema de un abordaje integral. Ahora, concretamente, ¿a qué nos referimos? Pues hay 5 objetivos. Por un lado, el primero sería adaptar e implementar unas estrategias digamos, de hacer que el trabajo que se lleva a cabo para estas enfermedades no se haga de forma independiente, sino que sea dentro de una acción integrada, pero siempre en base a la endemicidad local. Esto por un lado. En segundo lugar, un objetivo sería reforzar los servicios de atención al paciente para el tema de las enfermedades de la piel. Tengamos en cuenta que por ser enfermedades que en la mayoría de veces pues no son mortales o no se consideran muy graves, tienden a estar olvidadas o no hay los recursos suficientes o el personal adecuado suficiente, sobre todo en áreas rurales o en áreas muy remotas en el trópico, ¿no?, donde no existe no ya solo un dermatólogo o un parasitólogo, sino incluso un médico. El tercer punto, el tercer objetivo sería mejorar y reforzar lo que sería la vigilancia epidemiológica de estas enfermedades, ya que si intentamos saber cuánta enfermedad hay de cada una de estas patologías y dónde está, pues en muchas de ellas, por lo menos a nivel de la OMS, no existe una base de datos, no existen como parte del Observatorio Global de Salud, de Global Health Observatory, es decir, no tenemos datos para poder justificar o para poder entender a qué nivel está el problema de forma regular, puesto que no son enfermedades, muchas de ellas, de declaración obligatoria. Entonces, en este sentido, es muy importante reforzar el monitoreo y la evaluación, es decir, si recogemos datos, pues ver cuál es la tendencia en el tiempo y si empezamos a hacer una intervención de forma integral, ¿esto realmente ha mejorado algo o no? ¿O es solo una moda por la cual ahora hay que hablar de integración? Hay que medir el resultado de lo que proponemos hacer a partir de ahora, ¿no? Y todo esto pues es importante tener en cuenta que no es la tarea ni de un actor ni de un ministerio solo, sino que implica varios actores, varios participantes, hay que coordinar, hay que establecer alianzas para que las actividades se hagan, pues eso, de forma eficiente y coordinada. Pero hasta ahora hemos hablado de las skin NTDs, pero ¿cuáles son estas enfermedades? Pues bueno, aquí tenemos una lista que sin intentar de ser exhaustiva o sin intentar ser la lista oficial, ya que a nivel de la OMS existen unos criterios muy estrictos para decidir qué enfermedad está en la lista de las NTDs, pero sí que podemos comentar aquí que estas 12 enfermedades o grupos de enfermedades son las que tratamos en nuestro departamento y a las cuales estamos dedicando nuestro trabajo, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque si estamos hablando de 20 ETDs, ya el 12 de ellas, ¿no?, o sea, casi un 60% tienen o se presentan con manifestaciones cutáneas. Luego, también se ha observado que en algunos países o en algunas regiones existen ya políticas de
de integración de actividades que se hacen mirando a un grupo de enfermedades, no de forma independiente, ¿no? Y que a raíz de la hoja de ruta de la OMS que se publicó el año pasado, ¿no? La hoja de ruta de 2030, el hecho de que ahí se hace hincapié en esta integración de las ETDs de la piel, pues estamos observando que los países poco a poco aceptan, digamos, encarar esta problemática de una forma más integrada y coordinada. Bueno, ¿por qué la integración de este grupo de enfermedades? Como podéis ver aquí a mi izquierda, pues las manifestaciones de muchas de ellas no son patognomónicas, todas son manifestaciones que se pueden, entre comillas, ¿no? Observar de una forma relativamente fácil durante el examen clínico. Ya podemos observar lesiones macroscópicas que, si las conocemos bien, quizá nos orienten al diagnóstico, o en algunos casos será necesario pues, un diagnóstico microbiológico para saber cuál es el agente causal, ¿no? Y en muchos casos, pues por la clínica o por la epidemiología podemos llegar a saber de qué se trata, pero en otros no, porque podemos estar ante enfermedades skin NTDs, o podemos estar ante una patología común, o podemos estar ante una enfermedad más grave, ¿no? Y luego, como podemos ver en este mapa, es importante recalcar que la coendemicidad, es decir, el hecho de que en la mayoría de países a nivel mundial, pues existen muchas enfermedades de este grupo, ¿no? En general, pues más de 2 o 3 en cada país, ¿no? Con algunos países pues que tienen más de 5 o 6. Algunas de estas enfermedades básicamente no forman parte del catálogo de enfermedades que se tratan habitualmente en un centro de salud o en un hospital de distrito, ¿no? Y la distancia a la capital o a un centro sanitario donde existe médico dermatólogo, pues para gran parte de la población es una excepción, es un privilegio, es un lujo, ¿no? Entonces, desde la OMS, pues intentamos hacer esta labor de resaltar la importancia que tienen e intentar que a un nivel periférico, un nivel muy alejado de donde está el experto, pues también con pruebas sencillas de diagnóstico o a través de una buena historia clínica, pues se consiga tratar a la mayoría de ellas o referirlas cuando sea necesario. Aquí ahora algunas estadísticas, ¿no? Para poner un poco más de datos concretos a lo que os he venido diciendo. Por ejemplo, si vemos estos resultados de Benín y de Costa de Marfil sobre una encuesta a más de 16 personas, podemos ver que de hecho el 90% de los casos no tienen una skin NTD. Pues tienen enfermedades comunes como las micosis superficiales, eczema, algunas infecciones bacterianas. Es decir, aunque trabajemos en skin NTD, seamos realistas, esto es una pequeña parte del problema. Pero si luego miramos dentro de lo que es las skin NTDs, cuáles son las enfermedades, ahí sí que vemos también que no vamos a encontrar las 12 enfermedades. Y sobre esta muestra de 674, pues vemos que la gran mayoría, casi 2/3, pues era la sarna, seguida de la úlcera de Buruli. Bueno, pues faltan algunas en la lista, pero es importante que se reconozcan estas enfermedades, ¿no? Y enfermedades como la lepra, que podemos pensar que ya no existen o que deberían estar controladas, pues siguen ocupando un porcentaje importante. Aquí os presento un poco el resultado de lo que fue la consulta online
para recoger la opinión y comentarios de expertos a nivel mundial, de una consulta que se hizo online en septiembre de 2020, en la que participaron casi 250 personas de casi 60 países, y el resultado de los comentarios que estos expertos, estos colegas expresaron, pues fue la identificación de 19 áreas donde se puede considerar que existe una posibilidad para integrar varias enfermedades. Aquí, a título de ejemplo, hemos señalado en amarillo las que se refieren a una enfermedad común, que también común, ¿no? Cada día más común, y que también existe en España, como es la sarna, ¿no? Y si os fijáis, pues de las 19 áreas, pues ya una gran parte se refieren a esta enfermedad. Es decir, que hay varios aspectos, tanto a nivel clínico como a nivel de diagnóstico, como a nivel del tratamiento, como de la prevención, que beneficiarían a otras enfermedades del grupo. Entonces, ¿qué hacemos a nivel concreto en la OMS, sobre todo desde Ginebra, para contribuir en este campo, ¿no? Pues lo primero que hicimos fue en 2018 publicar esta guía, este manual sobre las enfermedades tropicales desatendidas de la piel, que está publicado en inglés, francés, portugués y castellano, donde a nivel muy simple se intenta dar un algoritmo, una guía, una explicación de estas enfermedades para el trabajador de salud que no es experto en el tema. Luego, 2 años más tarde, en plena pandemia, pues intentamos hemos creado una app, de hecho, que está disponible gratuitamente, tanto para Android como iOS, en la que esta guía se ha actualizado y se ha añadido contenido que no existía en la versión en papel, se ha traducido también a estos idiomas, y además se ha añadido un filtro, ¿no? Lo que sería el índice global, por el cual si sospechamos o sabemos que este enfermo ha estado en un país concreto o en varios países, podemos elegir esos países y la aplicación ya filtra las enfermedades que son endémicas en ese país. Y ahora lo que estamos haciendo, tenemos ya una versión piloto que no es pública, pero si alguno de vosotros tiene interés en este tema y desea acceder a la versión piloto, pues con mucho gusto os puedo enviar el link para que la podáis descargar en el teléfono. Y lo que hemos hecho ahora es combinar la app de Skin NTDs de la OMS con la llamada Skin App de la Netherlands Leprosy Relief, que contiene información sobre 30 enfermedades comunes de la piel. Y aquí, pues en pocos clics, ¿no? Seleccionando la parte del cuerpo, el tipo de lesión, pues aparece una lista de enfermedades probables. Más allá de esto, hemos creado también un canal en OpenWHO, es el canal para cursos online de la OMS, cursos gratuitos en varios idiomas. Pues tenemos un canal para enfermedades tropicales desatendidas y tenemos varios cursos relacionados con la dermatología, con las Skin NTDs y con el COVID y con otras áreas de este grupo de enfermedades, ¿no? A nivel general tenemos este curso desarrollado por una universidad, la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, que nos cedió el curso gratuitamente y lo hemos adaptado al formato de la OMS. Y bueno, pues para que os hagáis un poco una idea del número de alumnos que tenemos, pues de estos 2 cursos hay 7.000 personas que se han apuntado, ¿no? Aquí también hago un inciso para
hacer, digamos, una invitación a los colegas de España que si en un momento dado veis una oportunidad de colaboración con la OMS para elaborar un curso que pueda ser de interés dentro de las enfermedades tropicales, pues con mucho gusto podemos hablar de elaborar una serie de diapositivas de algún curso que tengáis, que le queráis dar, digamos, bueno, pues mayor conocimiento, mayor diseminación, y podría estar en esta plataforma de la OMS o que desarrollemos juntos algún curso. O sea, os invito a que visitéis esta plataforma si no la conocéis y que podamos explorar tal vez caminos de colaboración juntos. Y hasta aquí mi breve intervención. Estaré encantado de responder a vuestras preguntas o de aportar más detalles sobre otros aspectos. Gracias. Muchas gracias, José. Vamos a ver Israel. No sé, Paul, no lo veo. Hola. Bueno, Antonio, ¿le presentas? No veo a Paul, no sé si se... No sé, a lo mejor ha salido... Bueno, pues presento yo a Isra Cruz, como yo creo que muchos lo conocéis. Bueno, después de estar por varios sitios trabajando en sitios muy importantes, ahora está en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Es una persona muy activa en varios ámbitos. Dentro de la SEMSI, de la Sociedad Española de Medicina Tropical, también es muy activo y es una persona que vais a disfrutar seguramente con su charla, ¿no? Bueno, pues él nos va a hablar como reza su título, ¿no? Diagnóstico integrado de Skin NTDs, recomendaciones del diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, del Grupo Technical Advisor de la OMS, ¿no? Así que cuando quieras, Isra, empiezas. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a los colegas de ASOCEPA por la invitación y además por interesaros en este pequeño conjunto de enfermedades que a uno de nosotros pues, nos gusta bastante. Pues como has introducido, mi charla se va a enfocar un poco más en los aspectos diagnósticos y más concretamente en las herramientas diagnósticas, no tanto el abordaje al diagnóstico clínico, ¿no? que también en sí mismo es bastante importante. Bueno, yo creo que vamos a estar de acuerdo todas y todos los oyentes en que el acceso al diagnóstico es esencial, ¿no? Para que una persona pueda tener sus necesidades de salud cubiertas. Vamos a ver que es importante en el paciente, puesto que habilita un tratamiento correcto y un acceso a todos los servicios de salud. Es importante a nivel de comunidad, puesto que las herramientas diagnósticas se utilizan en el control de epidemias, monitorización de resistencia a antimicrobianos, por ejemplo, y a nivel de programas de salud, pues igual las técnicas diagnósticas nos van a proporcionar datos para hacer intervenciones, para guiarnos en actividades de eliminación y también para trabajar de manera más coste efectiva. Esto es especialmente interesante en el ámbito de las enfermedades tropicales desatendidas o NTDs, y el diagnóstico, las herramientas diagnósticas jugarán un papel clave en la detección, el manejo de casos y la vigilancia, y a nivel de programas de control nos serán útiles para hacer mapeo de distribución de casos, monitorizar progreso en actividades de eliminación, certificar o comprobar si hemos interrumpido la transmisión de alguna enfermedad y a certificar la eliminación. Actualmente los diagnósticos in vitro están en un momento muy bueno, un buen momento. Como sabréis, probablemente hace relativamente poco se crea la lista esencial de diagnósticos que no existía hasta hace 2 o 3 años. Sin embargo, sí que seguramente conoceréis la lista de medicamentos esenciales, ¿no? Bueno, pues la lista de diagnósticos esenciales sigue una filosofía muy parecida, ¿no? Y básicamente
es tratar de generar una lista, que luego al final va a ser específica de cada país, porque se trabaja con los países, en la que pues se vayan indicando qué herramientas diagnósticas deben tener de estar accesibles a distintos niveles del sistema de salud para apoyar pues todos los procesos del sistema de salud. Y en el tema del diagnóstico, pues veremos, por ejemplo, que si hasta el 70% de las decisiones relacionadas con la atención médica tienen que ver con una prueba o una aproximación al paciente para identificar cuál es el problema, el presupuesto que se dedica a estas herramientas no suele sobrepasar el 5%. Esto es incluso más grave en países en desarrollo, en países que tienen menos ingresos, ¿de acuerdo? Y acaba teniendo como consecuencia que se realice un número importante de diagnósticos incorrectos, que los trabajadores sanitarios estén frustrados o sientan impotencia porque no pueden, digamos, proporcionar el cuidado adecuado a los pacientes y, bueno, pues estos al final son los que acaban sin recibir la atención adecuada. En la hoja de ruta de 2021 para 2021-2030 de la OMS para enfermedades tropicales extendidas, que ya ha comentado antes José, sabéis que bueno, pues trata actualmente de construir sobre avances que se hicieron en la hoja de ruta anterior del año 2020 y alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, bueno, pues tratar de alcanzar unos objetivos ambiciosos, pero si no lo son, si no somos ambiciosos u optimistas, pues mal vamos, ¿no? Que se enfocan básicamente en reducir el número de personas que necesitan intervenciones contra enfermedades tropicales desatendidas, en reducir la carga de enfermedad en términos de años de vida saludable perdidos por discapacidad, llegar a erradicar hasta 2 enfermedades de la lista de NTDs. Y además es una hoja de ruta que se caracteriza por su transversalidad. Y aquí hay aspectos como la promoción de enfoques integrados, que directamente tiene que ver con el tema de este webinar, la coordinación multisectorial y luego finalmente alcanzar la cobertura sanitaria universal, ¿no? Integrando acciones contra Skin NTDs, como ha comentado antes José, pues de la misma manera que dejamos de enfocarnos solamente en una, o sea, nos vamos alejando de los programas verticales, dejamos de enfocarnos solamente en una enfermedad, aprovechamos las actividades integradas para conocer mejor cuál es la problemática, en nuestro caso, relacionada con la piel a nivel de una comunidad y prestar una ayuda o un servicio de salud. De manera que se favorece también el tema de la cobertura universal de salud. Los diagnósticos o herramientas diagnósticas son uno de los pilares clave en esta ruta, en esta hoja de ruta de las NTDs. Y bueno, pues también hemos comentado antes la utilidad de diagnóstico en el campo de las NTDs. Son herramientas que nos van a ayudar a acelerar la eliminación, porque van a proporcionarnos información, datos sobre estrategias de eliminación. Tenemos ejemplos aquí como la enfermedad del sueño o la lepra, ¿no? En la primera pues, se necesitarán diagnósticos con una capacidad de procesar muestras muy rápida para hacer estudios a nivel comunitario. En el caso de lepra, diagnóstico que permita identificar de manera temprana la infección para acometer medidas a lo mejor profilácticas para evitar transmisión a miembros de la familia, a miembros de la comunidad. El uso adecuado de diagnósticos también va a reducir la morbilidad, ¿de acuerdo? Identificando los casos para dar tratamiento o incluso, como en el caso de las áreas en que Oncocerca y Loa son coendémicas, pues para decir, bueno, pues no vamos a dar el tratamiento hasta que no tengamos un mejor diagnóstico para informar si existe Loa en la comunidad, etcétera. Reduce también y optimiza los costes de los programas. Por ejemplo, en el caso de la filariasis linfática, ¿no? Si tuviésemos un buen marcador para identificar adultos viables, pues los programas de MDA, de tratamiento masivo con drogas, podrían acortarse o podrían pararse antes de tiempo, reduciendo de manera significativa los costes, ¿no? En esta hoja de ruta de la OMS se hace un análisis de cada una de las 20 NTDs en cuanto a cuáles son las lagunas y las prioridades para el diagnóstico. Yo aquí voy a mostrar brevemente algunas que además son parasitosis,
aparte de ese Skin NTDs, y realmente esto se hace para las 20 o más NTDs, pero bueno, vamos a enfocar solo en estas 4. En el caso de la filariasis linfática, lo que se sabe es que aunque hay diagnósticos adecuados para herramientas para estrategias de mapeo y de iniciar tratamiento, sobre todo tratamiento masivo a nivel comunitario, estas herramientas deberían mejorar para lograr los objetivos de 2030. Lo que sí también sabemos es que las herramientas necesarias para decidir cuándo parar las estrategias de tratamiento masivo y para hacer vigilancia post-tratamiento masivo no existen o son muy precarias, y entonces habría que mejorar estas herramientas diagnósticas. En el caso de la oncocercosis, como veis, está todo en naranja, tanto en mapeo, en inicio de tratamiento, la detención de tratamiento MDA y la vigilancia post-MDA, porque básicamente las herramientas que existen actualmente requieren unas mejoras considerables si queremos acompañar con el diagnóstico o queremos que el diagnóstico juegue un papel importante a la hora de conseguir los objetivos 2030 para esta enfermedad. De manera parecida en el caso de la escabiosis y otras ectoparasitosis, hay diagnósticos actualmente que tienen uso para el mapeo, para iniciar el tratamiento, si bien serían mejorables, pero en el caso de la necesidad de encontrar marcadores y diagnósticos para parar el tratamiento y para vigilancia post-tratamiento, pues igual existen lagunas importantes. Entonces se hace necesario desarrollar nuevas herramientas si se quieren conseguir los objetivos, y de manera parecida es lo que ocurre con las geohelmintiasis, ¿no? Es necesario desarrollar biomarcadores o identificar biomarcadores altamente específicos y sensibles para poder hacer pruebas diagnósticas que se puedan utilizar en el terreno, test que permitan identificar si está ocurriendo resistencia a algunos de los fármacos utilizados en las estrategias de control. Idealmente, como esto que hablamos de geohelmintos, hablamos de varios parásitos diferentes, el desarrollo de técnicas multiplex, de acuerdo, que permitan detectar varios a la vez, etcétera. Entonces, cuando hablamos ahora ya más concretamente de manejo integrado de Skin NTDs, si veis la justificación que se hace para integrar el manejo de todas estas, o de este grupo de enfermedades, todos los, digamos, aspectos que justifican la integración de alguna u otra manera tienen algo que ver también con el diagnóstico, ¿no? Bueno, pues existen enfermedades que son coendémicas, tenemos que saber detectarlas y diferenciarlas cuando la manifestación es clínica es similar. De esta manera vamos a optimizar también recursos, porque tendremos, como decía antes, alejándonos de programas verticales, tendremos la posibilidad de tener laboratorios que puedan diagnosticar todas estas enfermedades. Se fortalecerá los sistemas de vigilancia al tener herramientas diagnósticas que permitan detectar todos estos agentes causales. Se entrenará mejor a los trabajadores de salud, se fortalecerá su conocimiento y sus capacidades. Una de las cosas que está observando además actualmente, ¿no? Afortunadamente algunas de esas enfermedades su incidencia está bajando, y como consecuencia de esto la capacidad para el diagnóstico clínico e incluso de laboratorio está disminuyendo siempre que se mantenían los programas verticales. Cuando se habla ahora de integrar y hacer programas transversales, pues de esta manera estas capacidades idealmente no se van a perder, ¿no? Puesto que va a haber un mayor refuerzo del entrenamiento y además los trabajadores no se van a dedicar exclusivamente a una enfermedad. Siguiendo con la integración y las opciones para integrar el diagnóstico de estas enfermedades, aquí veis en esta tabla una serie de enfermedades que son todas Skin NTDs y el tipo de prueba que existe o que no existe actualmente en función de si hablamos de rápidos, PCRs o diagnóstico molecular, microscopía cultivo y serología, ¿de acuerdo?, para poder diagnosticar estas enfermedades. Una cosa que tienen casi todas ellas en común es que se pueden diagnosticar utilizando un microscopio, salvo a lo mejor en el caso del micetoma, que el diagnóstico no es tan definitivo, pero realmente ayuda bastante, y para todas existe la posibilidad de un diagnóstico molecular. ¿Qué ocurre? Pues por una parte el diagnóstico molecular sabemos que todavía no es tan accesible en los lugares donde hay mayor necesidad, hay más endemicidad de estas enfermedades y que además tienen menos recursos, y la microscopía en muchas ocasiones pues tiene problemas o presenta problemas de sensibilidad. No obstante, si bien hay que trabajar en el desarrollo de pruebas
pues quizá viendo la columna de izquierda, tipo rápido, o sea, que prácticamente no existen para la mayoría de estas enfermedades y para algunos casos de uso en concretos. Lo que sí que es cierto es que debemos tomar también ventaja de lo que existe ahora, como es la microscopía y como es la PCR, y quizá trabajar en la simplificación de los métodos de detección de ácidos nucleicos. En el caso de la PCR, pues existen otras opciones para detectar ácido nucleico relativamente simples y que requieren menos recursos, y en el caso de la microscopía, pues de manera parecida se debería intentar, se intentar reducir pues, la complejidad y mejorar. Entonces, en este sentido, pues estamos presentando... hablamos después. No sé qué pasa. Perdón. En ese sentido, pues se está trabajando, o casi toda la gente que trabaja en desarrollo de métodos diagnósticos, trabajamos todos con la idea esta de que las pruebas diagnósticas cumplan estos criterios de Assure o Reassure, ¿no? Que más moderno ahora. Y es básicamente porque que desarrollar pruebas diagnósticas que sean asequibles, que sean, obviamente, que tengan un buen desempeño diagnóstico, alta sensibilidad, especificidad, fáciles de usar, rápidas, robustas, que tengan el mínimo equipamiento posible y que además sea sostenible su uso, incluyendo los aspectos medioambientales, ¿no? Del impacto ambiental que puede tener el uso de estas pruebas y los desechos que generan, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues que sean accesibles para aquellos que realmente las necesitan. En este sentido, pues cuando nos ponemos a trabajar en el desarrollo de pruebas diagnósticas, vamos a ver que se suele pasar por lo que se llama 3 valles de la muerte. Y básicamente es porque no se aborda bien muchas veces pues que los aspectos técnicos o científicos en el desarrollo de la prueba, entender el mercado donde esa prueba tiene que venderse, ¿de acuerdo? Y las políticas, digamos, que hay que convencer o que hay que informar para que se adopten estas nuevas pruebas. De manera que en distintas fases del proceso o de la historia natural de una prueba diagnóstica, que van desde el concepto hasta que ésta se comercializa y se introduce, pues hay numerosos prototipos, si queréis, o candidatos a prueba diagnóstica que acaban pues quedándose por el camino y el porcentaje no es nada desdeñable. Esto por una parte, no es una, digamos, no es la principal causa, ¿no? Pero obviamente el que tengamos menos recursos a la hora de trabajar en diagnóstico que en otros aspectos, como para el tratamiento, vacunas, etcétera, de alguna manera influye, y luego ahora veré otros aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, si os fijáis en el dinero, que esto es un report de GFinder, que, bueno, de alguna manera informa el dinero que se invierte anualmente en la investigación de enfermedades tropicales desatendidas o enfermedades desatendidas. En un sentido muy amplio, ¿de acuerdo? No es solamente la definición de NTDs que tiene la OMS, sino que va más allá, incluye malaria, tuberculosis, VIH, enfermedades respiratorias, diarreicas, etcétera. Bueno, pues si os fijáis, el dinero que se invierte aquí en la parte de abajo para las NTDs de la lista de la OMS, dentro de esta lista estarían las skin NTDs de las que estamos hablando hoy, pues si lo comparamos con lo que se invierte en malaria, tuberculosis o VIH, pues es bastante poco. Obviamente, la carga de enfermedad de skin NTDs o de NTDs en un sentido más amplio es inferior a todas estas, pero nuestros colegas o la comunidad que trabaja en VIH, TB y malaria también se quejan de que se invierte poco dinero en esas enfermedades, y eso nos hace tener una idea de que realmente vamos a trabajar con muy poco presupuesto casi siempre, ¿no? Entonces, si además de ver las enfermedades vemos la actividad en la que se está dedicando el dinero en este tipo de enfermedades atendidas, pues si veis las inversiones para vacunas, investigación básica y fármacos están por encima de los 400 millones de dólares anualmente, y sin embargo si vamos a la parte que es diagnóstico, antimicrobianos, actividades de control vectorial y otros biológicos, en nuestro caso nos interesa la parte de diagnóstico, pues el presupuesto es bastante inferior, se encuentra muy por debajo de lo que se dedica a otras cosas. Entonces, esto va a ser uno de los principales retos que vamos a tener cuando hablemos de diseñar pruebas diagnósticas, de diseñar estrategias diagnósticas. Pero otro reto importante es el no conocer todo el contexto en el que debemos tanto desde desarrollar hasta implementar una prueba diagnóstica, ¿no? Muchas veces nos quedamos
en la parte de descubrimiento, desarrollo de conceptos, más dirigida por la investigación, más relacionada con centros de investigación, pero realmente una prueba diagnóstica, para que tenga impacto, tiene que tener una comunicación muy importante entre otros sistemas, que son sistemas mucho más complejos que son los sistemas de salud. ¿De acuerdo? No vale solamente pensar desde el sitio en el que estamos desarrollando ideas y pruebas diagnósticas, sino que hay que entender una serie de cosas. Tenemos que entender quiénes son los usuarios finales y no solamente entenderlos, sino implicarlos en el desarrollo de las pruebas diagnósticas. Realmente, cuáles son las necesidades de la gente que está trabajando en el terreno, allí donde estas enfermedades son más prevalentes, y que tiene que dar una respuesta a sus pacientes. Incluso la propia opinión de los pacientes es muy importante. ¿De acuerdo? Cuando estamos desarrollando pruebas, aunque sean primeras fases, es ideal evaluarlas en un entorno lo más parecido posible a donde se va a hacer el uso final. ¿De acuerdo? Y luego, sobre todo, también tenemos que pensar mucho en la sostenibilidad, ¿no? Tenemos ideas basadas en tecnologías nuevas y tal, que a priori parece que van a ser más simples y podrían ser mucho más eficaces que las herramientas que tenemos ahora, pero seguramente, y por desgracia ha pasado y volverá a pasar con otras tecnologías, pues no somos capaces de ver cuáles son las barreras para implementar estas nuevas técnicas y tecnologías en lugares con menos recursos, y entonces invertimos mucho dinero, invertimos mucho esfuerzo y al final fracasamos en que esto tenga impacto, ¿no? Y esta es otra de las cosas en las que fallamos muchas veces, ¿no? En ver la evaluación del impacto que va a tener una herramienta diagnóstica que queremos desarrollar y también pues cómo conseguir el dinero para desarrollar el producto hasta el final y que este sea adoptado, ¿no?, por los sistemas de salud donde están de los países en los que ocurren estas enfermedades. Pues bueno, pues cuando estamos hablando de estas pruebas diagnósticas, cuando la gente que va a financiarlas, con los políticos de los países que se van a encargar de adoptar estas técnicas, nos van a hacer una serie de preguntas, y si nosotros no pensamos en ellas de antemano durante todo el proceso de desarrollo, vamos a fracasar probablemente a la hora de desarrollarlas, evaluarlas e implementarlas, ¿de acuerdo? Entonces debemos medir distintas capas de impacto, tanto en el paciente como en el sistema de salud, y aquí estamos hablando de la efectividad de la técnica, ¿de acuerdo? Cuántos pacientes vamos a tratar más, pero también cómo va a impactar esto en los laboratorios, si van a tener acceso todo el mundo a esta nueva prueba diagnóstica, de distintos niveles sociales, si quieres, y también de distintos niveles de sistema de salud, si va a reducir los costes y los tiempos de espera del paciente, pero si por otra parte va a sobrecargar a los trabajadores de los centros de salud, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a ser, si vamos a ser capaces o no de escalar estas herramientas, que a priori pueden ser muy buenas, pero luego hay que digamos, implementarlas a gran escala? No sabemos cómo hacerlo o no nos planteamos cómo hacerlo, y luego ver cómo es el horizonte. Básicamente, si las herramientas con las que estamos trabajando ahora mismo para desarrollar, si se nos van a quedar obsoletas o no, y qué otros candidatos puede haber en el camino. Pues ese tipo de cosas a la hora de enmarcar cómo debemos aproximarnos al desarrollo e implementación de técnicas diagnósticas. Y para Skin Entities es trabajo que hace el DTAC de la OMS, que es el Diagnostic Technical Advisory Group para Entities. Entonces, bueno, o sea, el DTAC surge más o menos de manera paralela a cuando se desarrolla la hoja de ruta 2130 de OMS. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que se reconoce es que si los diagnósticos o el diagnóstico va a ser un pilar clave en esta hoja de ruta, sería interesante que la OMS contase con un grupo de apoyo para, digamos, identificar las prioridades y marcar un poco direcciones de desarrollo de nuevas herramientas. Pues el DTAC trabaja más o menos así, ¿de acuerdo? Involucra a distintas partes interesadas en todo el proceso, desde la gente que pone el dinero, los científicos que son expertos en el desarrollo de pruebas, la gente que trabaja en salud pública, los políticos, los reguladores. Y entonces el DTAC lo que hace es definir cuáles son los casos de uso prioritario para cada una de las enfermedades, y a partir de ahí desarrolla productos, Target Product Profile, el perfil de productos ideales o producto objetivo para diagnosticar una enfermedad en un contexto concreto. Se hace el análisis de paisaje, que interviene ya otra gente para descubrir biomarcadores o ver cuáles son los que están actualmente accesibles, ¿no? Se trabaja con biobancos, con compañías, con centros de investigación para desarrollo de pruebas,
validación de pruebas y finalmente el DITAC interviene otra vez en la parte de aprobación, ¿no? Es decir, si una prueba se ajusta a los criterios que se han definido antes como prioritario, ¿no? Entonces, básicamente, los Target Product Profiles que desarrolla el DITAC intentan identificar para una enfermedad concreta cuál es la necesidad más urgente en términos de salud pública. Diagnóstico en point of care, o diagnóstico de un paciente individual, o cribado a nivel comunitario, tal cual. Bueno, pues para cada enfermedad es un caso de uso diferente. Se tiene en cuenta siempre el acceso, la equidad y la asequibilidad en todas las etapas del proceso, no solamente al final cuando se quiere implementar, sino durante el desarrollo es fundamental, si no, muy probablemente estamos destinados al fracaso. Y esto básicamente no es la Biblia, ¿de acuerdo? Ni tampoco es una cosa que esté escrita en piedra, sino que es un documento informativo que sirva de referencia a los que trabajan en desarrollo de pruebas diagnósticas y que además son documentos vivos, ¿de acuerdo? Porque conforme aumenta el conocimiento o varían las prioridades, los Target Product Profiles pues van a cambiar un poco también, ¿no? Entonces, actualmente el DITAC identifica una serie de áreas prioritarias para algunas, y ahora aquí se lo pongo a algunas de las skin entities. Por ejemplo, vemos para úlcera de Brule y leishmaniasis cutánea, lo que se necesita son diagnósticos point of care, ¿no? Diagnósticos a pie de paciente. Si queréis, para otras enfermedades, pues también hace falta ver si hay resistencia a alguno de los fármacos, como en el caso de PIAN y de micetoma. En otras enfermedades, pues realmente lo que hace falta son plataformas que permitan un cribado masivo de población, como en alguna de las helmintiasis, etcétera. Y luego también lo que se está promoviendo es la creación de plataformas transversales. Y en el caso de Skin Entities, una que nos interesa sería la microscopía, análisis de imagen y examen clínico, ¿no? que presenta muchas lugares comunes para cada una de las Skin Entities y bueno, pues también se está trabajando un poco en fortalecer ese tipo de área. Los Target Product Profile que desarrolla el DITAC se publican en una página de la OMS, de acuerdo en el Global Observatory on Health Research and Development, y actualmente hay 8 TPPs, 8 Target Product Profiles publicados, que bueno, pues están para distintos casos de uso, para, por ejemplo, leishmaniasis cutánea y úlcera de Brule, detección de caso individual, en filialesis linfática para vigilancia y en oncocercosis, por ejemplo, para una técnica que permita apoyar o recomendar la quimioterapia preventiva, etcétera, ¿no? Entonces, estos son públicos, todo el proceso, además, antes de su publicación, pasan por un ¿cómo se dice esto? Bueno, pues se publican para que cualquier persona pueda comentarlos, ¿de acuerdo? Esos comentarios se tienen en cuenta y se modifican los Target Product Profiles hasta que llega a la versión final, que es la que podéis acceder en esta página de la OMS. Y no sé qué tal estoy de tiempo, Paul o Antonio, porque estoy casi terminando, pero para dar más detalles de un Target Product Profile para la leishmaniasis, es que no Sin problema. Sí, puedes seguir. Vale, porque es que no me he mirado el tiempo, perdona, ¿eh? No, tranquila, sigue. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de uno de los Target Product Profiles que se ha desarrollado recientemente por el grupo, por DITAC y por supuesto toda la gente que contribuye, expertos y que responde a encuestas y tal, ¿no? Y este es para un test de point of care para leishmaniasis cutánea, ¿no? o las leishmaniasis dérmicas, porque es un concepto un poco más amplio, digamos. Brevemente, esto es información de la nueva hoja de ruta de la OMS y aquí básicamente para enmarcar un poco cuál es la necesidad, ¿no? Si os fijáis que no sé cómo se ve bien, ¿no? Entre los objetivos que se planteó la OMS en la antigua hoja de ruta, la que terminaba en el año 2020, de acuerdo, era que el porcentaje de casos que se detectasen en la región mediterránea oriental, que es una de las más endémicas de leishmaniasis cutánea, alcanzase el 70%. Actualmente lo que se sabe es que se estima que aproximadamente solo se detecta el 20% de los casos de leishmaniasis cutánea en esa región, o sea que nos quedamos muy, muy lejos del objetivo que había. Otro objetivo que se planteaba en la hoja de ruta anterior era que la proporción de todos los casos detectados que fuesen tratados y manejados bien, de acuerdo, llegase a más del 90%. Actualmente no se sabe. Y básicamente una de las cosas por las que no se sabe es porque no se tiene un diagnóstico adecuado a pie de paciente, o digamos para diagnosticar los casos a nivel individual.
De manera que la nueva hoja de ruta de 2030, el objetivo que se ha convertido en el número de países en los que se detecte al menos el 85% de los casos y de que esos casos detectados y reportados se puedan tratar a la mayoría de ellos, el 95%. Bueno, pues actualmente no se sabe cuántos casos se están detectando y cuántos de ellos se están tratando correctamente. Pues el objetivo es que entre el 2023 y 2030 se llegue hasta el 100%, ¿de acuerdo? Que todos los casos de meningitis cutánea se detecten y se traten, se detecten, se reporten y se traten, casi el 95% de ellos. Total, que para esto lo que necesitamos es una prueba diagnóstica que podamos aplicar directamente sobre el paciente, ¿de acuerdo? No hablamos de diagnóstico poblacional, sino de diagnóstico individual. Bueno, pues para dar, digamos, respuesta a esta necesidad de salud pública se desarrolla este Target Product Profile. No voy a ir por todas las características, ¿vale? Simplemente para que tengáis una idea, aunque tendréis la oportunidad de verlos todos en detalle en la página web que he comentado antes, ¿de acuerdo? Básicamente los TPPs lo que tienen son distintos apartados, ¿de acuerdo? Cuál es el objetivo del test y aquí nos habla de, bueno, qué queremos hacer con él, en qué población lo vamos a aplicar, quién lo va a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo vamos a implementar, en qué contexto y qué tipo de analito o queremos detectar? Entonces, hay unos mínimos que sería mínimo aceptable sería esto. Idealmente me gustaría mucho más, ¿vale? En el caso de las características de desempeño, pues hablamos de sensibilidad clínica, que se define también de acuerdo a una discusión, es un estándar, especificidad. En el caso de Leishmania, si queremos detectar como mínimo el género, ¿vale? Idealmente, pues todas las especies. Si la técnica es cuantitativa o cualitativa, etcétera. Luego otro apartado es el de cómo se procede, cómo debe funcionar el test, ¿de acuerdo? Pues bueno, necesidades de entrenamiento, tipo de muestra que va a utilizar, pasos que tiene que ejecutar ese test, etcétera. Todo esto, digamos que va definiendo una serie de características que al final llegan hasta las características operacionales de almacenamiento, transporte, etcétera, e incluso el precio, ¿no? Entonces son características que nos definen aspectos mínimos e ideales que debe tener esta prueba para llegar a tener un impacto, primero para responder la pregunta o el problema, o para ayudar a resolver el problema de salud pública que nos planteamos en este caso de meningitis cutánea, y luego para que tenga un impacto sobre el mismo, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. Y bueno, pues no sé si os podremos hacer llegar las presentaciones, por mi parte no hay problema, y podréis tener acceso a más detalles de los TPPs que diseña el DITAG y qué características tienen y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Isra. Simplemente voy a hacer un recordatorio. A continuación vamos a tener el tercer invitado y después de nuestro tercer invitado, que es el doctor Santiago Ramón, tendremos un turno de pregunta-respuesta, por tanto una sesión de debate para poder preguntar y que los invitados puedan contestar las preguntas. Voy a ceder el paso por tanto, a nuestro tercer invitado, que es el doctor Santiago Ramón, que es el líder del grupo de genética de micobacterias del Departamento de Microbiología de la Universidad de Zaragoza. Él nos comentará los avances alcanzados en el tratamiento de la úlcera de Buruli. Gracias, Santiago, y bienvenido. Hola, gracias, Paul, por la invitación. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Veis la presentación, no? Sí, vale. Adelante. Vale, gracias por la invitación. Bueno, lo primero es decir que no soy el líder del grupo de genética micobacterias, este es Carlos Martín Montañés. El grupo genética micobacterias estudia muchos aspectos de la tuberculosis y tiene una parte que es vacunas, otra que es epidemiología y otra que es antimicrobianos. Y yo personalmente lidero junto con José Antonio Insa toda la línea de antimicrobianos. Y esa línea de antimicrobianos pues es principalmente en tuberculosis, pero trabajamos también en úlcera Buruli en este proyecto que os voy a presentar ahora. Esto es básicamente lo que os voy a contar, es un ensayo clínico que estamos llevando a cabo para tratar de reducir el tratamiento de la úlcera de Buruli, y esto es, pues bueno, añadiendo al tratamiento actual un nuevo fármaco que es un beta-lactámico. Así es a modo general, imagino que aquí en este foro ya todos lo conocéis, pero bueno, úlcera Buruli es una enfermedad tropical desatendida causada por Mycobacterium ulcerans. Y los síntomas, pues bueno, tenemos que estados iniciales de la enfermedad son síntomas no ulcerativos
y luego tenemos, si no se trata, pues puede llegar a progresión a enfermedades ulcerativas como las que veis ahí. Simplemente reenfatizar las 3 categorías en que se divide la severidad de esta enfermedad, porque luego nos va a servir para entender cómo diseñamos el ensayo clínico. La primera categoría, es categoría 1, es cuando la lesión es pequeña, son simplemente unos nódulos o úlceras de menos de 5 centímetros de diámetro. Categoría 2 ya son úlceras bastante más grandes, entre 5 y 15. Y categoría 3 son úlceras mucho más grandes que pueden ocupar una extremidad entera o que afectan a hueso, a articulaciones, están en zonas comprometidas del cuerpo como la cara, escroto, etc. Solo esto es en lo que se refiere a la epidemiología, que lo que vemos ahí es una enfermedad que, bueno, como todas las enfermedades desatendidas, tiene un número bajo, especialmente aquí en úlcera de Buruli, pero especialmente ha sufrido un impacto en lo que es el reportar el número de casos debido a la COVID. Y en esta enfermedad en concreto es interesante ver la diferencia que hay a nivel de población que sufre la enfermedad. En Australia, mientras en Australia son personas ya de más de 60 años, en África pues afecta principalmente a gente joven, niños y niñas por debajo de 15 años. Estas son zonas, ejemplos de donde se produce esta enfermedad, que está muy asociada con factores medioambientales. No se entiende muy bien cómo se transmite, pero se cree que tiene que ver con este tipo de ambientes y con reservorios sobre todo de agua, en las diferentes zonas endémicas en las que esto ocurre. El diagnóstico, en línea con lo que comentaba Irra, pues bueno, es pruebas moleculares o por microscopía principalmente lo que se usa para diagnosticar esta enfermedad. El cultivo, pues bueno, es una bacteria que tarda entre 2 y 3 meses en formar colonias, con lo cual no es un modo viable para tener un diagnóstico rápido inicial del tratamiento. En lo que se refiere a tratamiento, mencionar que esta enfermedad hasta el 2004 no existía quimioterapia y que lo único que se podía hacer era operar, rescindir lo que eran todas las lesiones que había alrededor para tratar de eliminar cuanta más bacteria posible y luego tratar esas heridas. En el 2004 se introdujo por primera vez tratamiento, que era una combinación de rifampicina y streptomicina durante 8 semanas, pero esto, bueno, streptomicina es un inyectable, puede producir problemas de ototoxicidad y había que buscar alternativas. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda ahora y lo que siguen todos los países son 8 semanas de rifampicina y claritromicina, o sea, una terapia completamente oral, y esto se complementa con el cuidado de las heridas y con ciertos niveles de grafting o incluso si hace falta de cirugía. Remarcar que el tiempo medio de curación de estas lesiones está en torno a 25 semanas, aunque hay algunas lesiones, sobre todo aquellas muy extensivas de categoría 3, que pueden tardar hasta un año en curarse. Entonces, bueno, aquí obviamente debido al contexto socioeconómico y como ya sabemos todos que cuando un niño pues, tiene esta enfermedad y tiene que estar ingresado en el hospital, generalmente la madre o un familiar se va a vivir al hospital con ellos y eso conlleva muchas cargas socioeconómicas. Entonces, el proyecto trata de, al menos en todo este proceso, tratar de mejorar una de las partes, que es la duración del tratamiento, que es de 8, que ahora mismo es 8 semanas, y lo que tratamos es de reducirlo a la mitad, a 4 semanas. Pero antes de esto, explicaros un poco de dónde viene la idea y el racional para hacer este ensayo clínico y esta propuesta. Y la idea es literalmente de estudios que veníamos haciendo en tuberculosis, que los probamos con Mycobacterium ulcerans y fueron de datos que teníamos de la pollata. Entonces hubo una propuesta bastante, entre comillas, arriesgada de ir directamente a ensayos clínicos porque es lo que nos iba a dar la respuesta definitiva, ya que en todos los modelos preclínicos, pues con úlcera de Buruli nos quedan modelos preclínicos muy predictivos y menos con beta-lactámicos, que son bastante complicados de probar en ratones debido al metabolismo del antibiótico, que es bastante diferente al del humano. Entonces, en este proceso también teníamos en cuenta el contexto, o sea, enfermedades desatendidas, poca inversión, como Isra venía comentando, y esto no puede seguir un proceso canónico de cómo se desarrollan un fármaco, como puede ser un blockbuster para
tratar diabetes o altos niveles de colesterol, etc. Aquí tenemos que ser mucho más pragmáticos. Y aquí en esta diapositiva lo que veis es la línea de tiempo y todos los procesos desde el descubrimiento de fármacos, la parte preclínica y todas las fases clínicas hasta que conseguimos la aprobación e implementación de un fármaco. Entonces lo que usamos es un concepto que es el reposicionamiento de fármacos, que lo que trata es de usar fármacos ya aprobados para uso en clínica, a las dosis ya aprobadas, aplicarlos para otra indicación, sin salirnos de lo que ya está aprobado y recomendado, que sabemos que es seguro. Entonces, con todo este proceso, lo que conseguimos es acortar un montón todos los tiempos y la inversión. O sea, nos saltamos toda la parte preclínica, o muchísima la parte preclínica, y podemos directamente saltar a fase 2 y fase 3 de ensayos clínicos, que es en donde nos estamos moviendo nosotros ahora. Si los ensayos clínicos son positivos, pues ya es mucho más fácil llegar a una recomendación y una implementación por parte de los países. Entonces, ¿cuál es el concepto científico de esto? Como os decía, yo mi dedicación principal es tuberculosis y trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias. Y nos enfocamos en uno de los antibióticos, que es rifampicina, que es antibiótico primera línea para tuberculosis, pero que también es antibiótico primera línea para la úlcera de Buruli. Y lo que se sabe con este antibiótico es que es bactericida y tiene una capacidad esterilizante muy alta. Y encima estas actividades del antibiótico tienen una relación directa con la dosis que se administra, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos en la época trabajando con tuberculosis era que si podíamos aumentar la actividad de rifampicina, podríamos reducir el tratamiento para tuberculosis, porque ya se ha visto que hay una correlación con eso. Entonces lanzamos un screening de librerías de compuestos y encontramos que los betalactámicos actuaban de un modo muy potente y muy sinérgico, mejorando la actividad de rifampicina. Y esto era importante porque los betalactámicos pues son los antibióticos más antiguos de uso masivo que tenemos. Se desarrollaron después de a raíz de la Segunda Guerra Mundial, para curar las heridas que los soldados tenían en el campo de batalla, que de hecho morían más soldados por las infecciones de las heridas que en acción. Entonces, bueno, hacer una historia muy larga a corta, todo este conocimiento en tuberculosis lo aplicamos a Mycobacterium ulcerans y a la úlcera de Buruli y encontramos que realmente era aplicable, que los betalactámicos también aumentan la actividad de rifampicina y claritromicina contra Mycobacterium ulcerans in vitro. Esto lo publicamos en este artículo y lo presentamos en el 2017 en la reunión de úlcera Buruli de la OMS. Y este es un ejemplo de los resultados in vitro. Esto es una placa de 96 grados tocillos, con dosis respuesta, o sea, concentraciones que van aumentando de amoxicilina en este eje y que van aumentando de rifampicina en este otro. Entonces, en esta línea tenemos la actividad de amoxicilina sola y se ve que no tiene actividad. Y en esta línea tenemos la actividad de rifampicina sola, que aquí determinamos una cierta concentración en la cual tiene actividad. Y lo que vemos con este perfil que se mete para adentro es que concentraciones más bajas de amoxicilina y rifampicina son igualmente potentes que concentraciones más altas solas. Aquí esto se ve de otra manera. Esto es una representación de la eficacia de estas dosis respuesta. Entonces vemos que amoxicilina sola contra este aislado clínico, por ejemplo, pues no tiene mucha actividad, ¿vale? Si le añadimos ácido clavulánico, que es lo que va junto a amoxicilina, vemos que aumenta mucho la actividad. La curva dosis-respuesta se desplaza mucho más hacia el eje. Y bueno, esto es una abreviatura de Most Optimal Combination, que es que cuando metemos juntos rifampicina, claritromicina y amoxicilina clavulanato, pues la actividad aumenta muchísimo. ¿Vale? Estas eran las indicaciones in vitro, que luego las confirmamos con cinéticas de muerte, donde se ve que realmente hay una interacción muy potente. En estas cinéticas de muerte, por ejemplo, en dos cepas clínicas, vemos que el negro es el crecimiento de la bacteria sin tratar. RC es rifampicina claritromicina, el estándar de tratamiento que hay ahora. Y vemos que en esta cepa en concreto, y bueno, y en esta, pues no tienen mucha interacción por sí solas. Cuando amoxicilina AV es amoxicilina clavulanato,
Cuando las ponemos juntas o con claritromicina o con rifampicina, vemos que aumenta y aumenta muchísimo más la actividad. Y la combinación triple es muy potente en ambos casos, ¿vale? Entonces, esto dio la base al ensayo clínico que estábamos haciendo y donde nos enfocábamos en conceptos claves, el reposicionamiento que os hemos dicho para que esto fuera rápido y coste efectivo, amoxicilina clavulanato, porque rifampicina interacciona con muchos betalactámicos, pero para úlcera Buruli seleccionamos amoxicilina clavulanato porque es oral, porque se puede dar a niños y porque tú prácticamente vas a cualquier farmacia en estos países y encuentras amoxicilina clavulanato. Ha penetrado mucho en todos los territorios y está muy distribuida. Y luego la base científica es que esta combinación puede aumentar realmente y potenciar la actividad de rifampicina, con lo cual aumentamos la capacidad bactericida y la capacidad sinérgica y esterilizante, y esta es la base por la que pensamos que se puede reducir el tratamiento. Entonces, con todo esto lanzamos este ensayo clínico, que básicamente es un estudio randomizado, es abierto, de no inferioridad, en 3 sitios clínicos en Benín. Este es el primer ensayo clínico, fase 2, que son 2 años de reclutamiento y que ha empezado en diciembre del año pasado. La población estimada son 140 pacientes y de momento creo que ahora llevamos por 29 pacientes reclutados y el 50% son categoría 3 y esto probablemente es indicativo de la pandemia de COVID, porque durante este periodo muchos pacientes no han podido tener atención sanitaria. Este primer ensayo clínico, luego os contaré una expansión, está formado por estas instituciones, Fundación ANESBAT, ARAID, que es la Agencia de Investigación del Gobierno de Aragón, y Universidad de Zaragoza, que es donde trabajamos, la Fundación Raúl Foleró, Carlos III, con Isra Cruz, y la Universidad Zabos Calabi y Sifred en Benín. Y he de decir que tenemos el apoyo de GSK, que nos ha estado ayudando en muchas partes del proceso, y la financiación es de ANESBAT y de la Tres Cantos Open Lab Foundation. La estructura del ensayo, pues es esta que os indico. Ha habido un primer año de preparación del ensayo clínico y ahora estamos a mediados del segundo año, donde estamos reclutando pacientes. Y luego hay otros paquetes que son data management, diseminación y coordinación del proyecto. Como decía, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es demostrar la no inferioridad de un tratamiento de rifampicina, claritromicina y amoxicilina clavulanato durante 4 meses comparado con el estándar, que es rifampicina, claritromicina, durante 8 meses. Y para esto, en el diseño tenemos el objetivo primordial, es el que os he contado, y tenemos otros objetivos secundarios. Uno de ellos es lo que llamamos el Bacterial Clearance Assay, que lo que queremos demostrar es que la inclusión de amoxicilina... ¿Estás yendo pena longa? ¿Perdón? Bueno. ¿Qué tengo que decirle a Basilio? Hola, alguien apagaos los micrófonos, por favor. Entonces, el Bacterial Clearance Assay, lo que queremos demostrar es que al añadir amoxicilina clavulanato matamos más rápido que el normal, y que este matar más rápido la bacteria tiene una consecuencia también en mejorar la media de curación. Y luego además estamos haciendo otro subestudio, que es un estudio farmacocinético, en el que aunque la teoría dice que no tiene que haber interacciones entre amoxicilina y rifampicina, claritromicina, esto lo queremos confirmar, y luego queremos también tener información de farmacocinética para hacer estudios populacionales que nos puedan servir luego para extrapolar a otros países y ambientes. Entonces, una cosa clave en el diseño, y en esto ha habido mucha discusión y ha habido también input por parte de Kingsley Asiedo en la Organización Mundial de la Salud, es cómo diseñar la inclusión de los pacientes en el ensayo clínico. Aquí lo que tratamos de hacer es un ensayo clínico pragmático, o sea, que se aproxime lo más posible a lo que es la realidad del contexto de los países. Entonces, aunque hay una técnica de diagnóstico que es PCR para diagnosticar la úlcera de Buruli, en muchos contextos el resultado de esa PCR no llega a tiempo o se retrasa mucho. Entonces lo que se planteó es hacer una inclusión de los pacientes en función de diagnóstico clínico. Para esto estamos usando un score
de la Organización Mundial de la Salud, que lo que te indica es, pues hay diferentes conceptos, si el paciente viene de una zona endémica, si tiene lesiones en las extremidades en otras partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Y con todo esto se saca una puntuación que te clasifica a los pacientes en estas 4 categorías. Very unlikely, unlikely, likely o very likely to be Buruli ulcer. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es invitar a los pacientes que entran dentro de estas 2 categorías a participar en el ensayo clínico. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en nuestro primary endpoint, aquí lo que buscamos es que haya cura de la lesión y sin que haya habido necesidad de hacer cirugía a los 12 meses de haber iniciado el tratamiento. Entonces, claro, para contrarrestar esta decisión de incluir a los pacientes en función del clinical diagnosis, del diagnóstico clínico, que pudiera ser que hubiera una alta proporción que no correlacionen, que no son PCR positivos, lo que hemos hecho ha sido definir una población que es per protocol PCR positive population, en la que se basa el análisis primario. Y esta es la población de todos los que entran en el ensayo clínico que confirman por PCR que son positivos de úlcera de Buruli. Y luego en la otra población, todos aquellos que entran por diagnóstico clínico. Esto es un poco el esquema de todo el ensayo, pero enfocaros simplemente en esto que os remarco, que hay una evaluación clínica por estos criterios que os he comentado, y los pacientes son distribuidos en 3 categorías, en las 3 categorías de lesiones, 1, 2 y 3, y luego son asignados a uno de los 2 brazos. Esto es una randomización que se hace por bloques, de manera que aseguramos que hay una representatividad en las 3 categorías y equidad entre los diferentes brazos de tratamiento. Moviendo al siguiente subestudio, que es el de Bacterial Clearance Study, aquí pues lo que os decía, lo que queremos ver es que si al añadir amoxicilina clavulanato aumentamos la tasa de muerte, de decaimiento de la bacteria, y si esto tiene una correlación con el tiempo de curación. Esto lo hacemos por qPCR, en el cual miramos 2 marcadores de DNA y otro de RNA. Para esto vamos a reclutar a 27 pacientes por brazo, y lo que vamos a hacer es tomar muestras a estos tiempos, a 1, 2, 4, 8 y 14 semanas después de iniciar el tratamiento, siempre y cuando las lesiones todavía no se hayan curado. Y el otro estudio de farmacocinética, pues aquí lo que lo vamos a hacer es más reducido, lo vamos a hacer con 8 pacientes por brazo, y de nuevo lo que tratamos de ver es que no haya estas interacciones, y este estudio que pueda apoyar futuras recomendaciones y predecir en otras poblaciones y en otros países. Luego, esto como os comentaba, todo esto se empezó en diciembre del 2020, solamente en Benín, con financiación de 3 Cantos Open Lab Foundation y ANESBAD, y ahora lo que estamos trabajando es para la extensión de este ensayo clínico a otros 3 países más, que es Ghana, Togo y Costa de Marfil. Este ensayo en Benín es un fase 2, aquí en estos 3 países tenemos mayor capacidad de reclutamiento y ya va a ser una fase 3. El proyecto lo componen todos estos partners, y aquí quiero remarcar que están incluidos en todos los países los programas nacionales de úlcera de Buruli, y esto es un poco con la idea de involucrar a los actores en terreno desde el primer momento, y que si el ensayo clínico da resultados positivos, que luego podamos ya avanzar más en lo que sería una recomendación e implementación del tratamiento. El esquema es prácticamente igual que el anterior, y aquí, pues bueno, ¿dónde nos encontramos en cada uno de los países? En Benín, como ya decía, a mitad del primer año de reclutar, y en Ghana, Togo y Costa de Marfil estamos ahora preparando toda la documentación para enviar a comités éticos, etc. ¿Cuál es nuestra visión con este proyecto? Pues es realmente, si tenemos un resultado positivo, que puedan suponer la base de una recomendación de mejora de tratamiento para estos pacientes. Asimismo, esto tendría un impacto bastante grande en lo que sería la mejora socioeconómica de los pacientes que sufren de esta enfermedad, al mejorar lo que es el tratamiento, reducir el tiempo de tratamiento y reducir el tiempo de hospitalización y de curación.
Otra de las cosas importantes es que gracias a estos proyectos, pues bueno, estamos trabajando con todos los partners en terreno, y esto sirve también pues, para fortalecer sus programas nacionales y crear nuevas capacidades con ellos. Y finalmente, este es otro punto bastante interesante, que este proyecto pues bueno, vino de tuberculosis a la úlcera de Buruli, pero realmente puede apoyar volver de úlcera de Buruli a tuberculosis, porque si se demuestra con úlcera de Buruli que los betalactámicos realmente funcionan en combinación con rifampicina, esto puede suponer la base para nuevos ensayos o nuevas proposiciones de tratamiento para tuberculosis también, ya que realizar ensayos en tuberculosis clínicos pues bueno, son mucho más costosos y mucho más alargados en el tiempo que lo que sería para úlcera de Buruli. Y con esto, bueno, terminar con agradecimientos por parte de la Universidad de Zaragoza de raíz a Emma Sáez, que es la que está coordinando todo este proyecto desde la universidad. Por supuesto, IRRA, que se encarga, es clave en todo esto también, se encarga de toda la monitorización y todo el data management. Desde ANESBAT, que ANESBAT ha sido clave en permitir ese contacto con todos los países y con todos los programas nacionales, ha sido la llave para poder entrar a trabajar con ellos, y en ellos agradecer a Gabriel Díaz y a Ana. Y luego mencionar a Christian Johnson, que es el Clinical Principal Investigator del trial en Benín, todo el resto de partners en Togo, Ghana y Costa de Marfil. Y por último en GSK, Juliet Ado, que es nuestro punto de contacto y que nos ha ayudado mucho en todo el diseño, y Alfonso Mendoza, que fue parte de la concepción y idea de este ensayo. Y con eso, bueno, está toda la gente en diferentes visitas que hemos tenido, en diferentes países, y estoy disponible para las preguntas que hagan falta. Muchas gracias, Santiago. Vamos a empezar vamos a seguir con las preguntas. Me han llegado algunas y voy a preguntar no solamente a Santiago, pero también a José Antonio y también a Isra. Es que han llegado con varias preguntas. A lo mejor voy a empezar por Santiago. Nos pregunta si, dado que los pacientes suelen ser menores de 15 años, ¿cómo hacéis o son pacientes jóvenes, cómo hacéis para hacer el seguimiento de esos pacientes? Bueno, mucho depende un poco del contexto del país y de la lesión que tienen. Los pacientes que tienen lesiones de categoría 3 tienen que estar hospitalizados. Entonces ahí el seguimiento es bastante fácil. Los pacientes que tienen lesiones de categoría 1, pues bueno, depende un poco de cómo se organiza en cada país. Por ejemplo, en Ghana lo tienen todo descentralizado, y lo que se encargan es en los diferentes áreas tienen o hay un centro de salud, y el trabajador social es el que se encarga de hacer las visitas continuamente, o si están ya en zonas más remotas, tienen un voluntario que es el que se encarga de hacer el seguimiento. Y dentro del ensayo clínico, pues bueno, hay un schedule visit, hay una guía de visitas, y cada cierto tiempo pues bueno, se hace también un seguimiento activo de los pacientes. De acuerdo, muchas gracias. Hay otra pregunta que ha sido formulada para José Antonio. José Antonio, hay una persona que nos pregunta, un oyente que nos pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de la COVID-19 sobre la skin NTDs? Bueno, a ver, a muchos niveles, yo lo que diría es que durante el COVID, todo lo que no era COVID estaba básicamente parado. O sea, a nivel de OMS no se nos permitía viajar, y los colegas del terreno, cuando llamabas a algún compañero que había estado previamente implicado en estas enfermedades, pues decía, no, es que ahora estoy con el COVID. O sea, como bien ha demostrado o ha mostrado Santiago, a la que ahora podemos acceder al terreno, se va viendo que este retraso, ¿no?, en poder diagnosticar y tratar enfermos, pues hace que encontremos enfermos con una patología mucho más grave o avanzada. Ha habido un par de encuestas, ¿no?, a nivel general, donde se ha visto o se ha documentado el impacto por áreas de trabajo. Y, bueno, grosso modo, diría que ha impactado mucho, porque si ya estamos hablando de países donde los sistemas de salud no son muy fuertes o muy funcionales, a raíz de la pandemia pues se ha deteriorado mucho la calidad
bueno, desde la atención. A medida que ahora se nos permita tener datos, o sea, nos lleguen datos, podamos ir al terreno y verlo ahí, pues podremos valorar de forma más precisa. Esto es lo que diría. Gracias. Gracias, José Antonio. A Isra nos pregunta si los kits que ha presentado, los posibles kits, si es posible que lleguen a farmacias. ¿Y cuáles serían los pasos? Digo, ¿para cuándo tendríamos los kits en farmacia? No sé si entiendo muy bien la pregunta, si es los productos que se desarrollarían a partir de los Target Profiles. Bueno, pues actualmente no se ha conseguido desarrollar, porque realmente se han publicado hace muy poco, no se ha desarrollado todavía ningún kit o prueba diagnóstica basada en esos TPPs. Entonces, a partir de ahí, el camino que tienen que seguir para que sean accesibles al público a través de una farmacia o al sistema de salud, pues dependerá de, bueno, pues de cómo se trabaje en favorecer su adopción, ¿no? No sé si era a esos kits a los que se refería la pregunta. Te trasladó un poco, me imagino que era esto, simplemente el tiempo que se tardaría en tener una vez vale, que el tiempo, vale, el tiempo, perdona. Bueno, el tiempo depende mucho del dinero y eso lo hemos visto con la COVID, ¿verdad? Hay pruebas diagnósticas que se desarrollan en tiempo récord y se evalúan y se comercializan y se da aprobación para uso de diagnóstico in vitro en tiempo récord. Depende mucho del dinero, entonces, bueno, pues también de lo que se invierta en NTDs va a condicionar lo que se invierta, el tiempo que se pueda tomar para desarrollar las pruebas diagnósticas. Pero en unas condiciones muy, muy favorables, partiendo de una prueba que utilice biomarcadores que ya existen, podemos hablar de 4 o 5 años a lo mejor, ¿vale? Porque los estudios de validación y de evaluación también dependen mucho de la endemicidad de la enfermedad en concreto. Enfermedades que tienen alta prevalencia, de acuerdo con algunas helmintiasis, pues a lo mejor es más fácil hacer esas evaluaciones. Enfermedades que tienen una prevalencia y una incidencia además muy bajas, como son la úlcera de Bruli, pues todos los estudios de evaluación tardarían más tiempo, ¿no?, para conseguir una población de muestra importante. Pero bueno, vamos a decir 5 años. La realidad es más, pero en condiciones óptimas vamos a decir 5 años. Gracias, Isra. Podría ser menos. Ojalá fuera menos. Gracias, Isra. Otra pregunta para Santiago tiene que ver con la resistencia. Nos pregunta si existe algún tipo de riesgo de que se desarrolle resistencia a esos tratamientos. La úlcera de Buruli es una enfermedad de transmisión medioambiental y es muy poco frecuente, o prácticamente yo creo que no se ha reportado caso de transmisión de persona a persona. Entonces, a ese respecto, transmisión de resistencias es poco frecuente. Sí que hay algunos casos en los que puede haber recidivas en el tratamiento, pero es una proporción bajísima. El tratamiento de rifampicina, claritromicina de 8 semanas que hay hoy en día tiene una eficacia de casi el 96%. Entonces, las recidivas son muy pocas. Lo que pasa es que en estos casos tampoco se ha estudiado en detalle si hay una correlación con el desarrollo de resistencias o por qué ha podido ser. Muchas gracias, Santiago. Hay una pregunta, está relacionado con el tema de actualidad para José Antonio. Tiene que ver con la situación actual, con la viruela del mono. Entonces, nos preguntan si esa viruela del mono puede ser de alguna manera englobado en las KINENTDs. Pues no, o sea, mira, hay un procedimiento muy bien definido por el cual la OMS va a declarar o va a aceptar una enfermedad como NTD. Entonces, tiene que haber un país, un Estado miembro, un Ministerio de Salud, que presente un dossier en el cual se especifica pues,
que es una enfermedad que afecta sobre todo a población vulnerable, pobre, que es un problema global de gran alcance, etc. Hay una serie de condicionantes. Luego este dossier se envía al grupo asesor técnico del departamento, que lo evalúa, y a partir de ahí se hace una recomendación para que la OMS la incluya formalmente en esta lista, ¿no? Ahora hay como una especie de periodo de hibernación porque el departamento ha recibido mucha presión o muchas propuestas, así digamos a nivel informal, ¿no? Porque muchos programas o muchos grupos de expertos de ciertas enfermedades que son realmente desatendidas o que están olvidadas, pues para que estuviesen en esta lista de la OMS. Claro, la OMS, si abría un poco la veda y en vez de 20 pone 100, bueno, al final sería una lista que serviría de muy poco porque el departamento no tiene ni los recursos humanos ni financieros para hacer frente a una lista larga. Entonces, por un lado, no, porque el tema aún es muy reciente y no cumple los requisitos. Y segundo, porque hasta 2023 no se va a reconocer ninguna entidad. Pero esto no quiere decir que como problema de salud pública o de salud global no se haga nada. Yo estoy seguro que ahora los compañeros del Departamento de Emergencias de la OMS sí que están lidiando con esta enfermedad, pero no en nuestro departamento. Muchas gracias, José Antonio. Una pregunta para Isra también. Isra, esa relación que clara que existe entre esa relación con One Health, por tanto, también no solamente la salud humana, pero también hay que ver la salud animal y también la salud medioambiental, realmente. Entonces, en ese desarrollo de diagnóstico para lo que has presentado, sobre todo para de uso humano, ¿vale la pena plantearse también un diagnóstico en animales? Por tanto, trabajar con veterinarios. Sí, hombre, sí, por supuesto, ¿no? Vale la pena planteárselo por dos motivos. El primero es, si quieres, de salud pública, ¿no? Como conocemos, muchas de estas entities o skin entities, concretamente, tienen un componente zoonótico importante, ¿no? Tanto bien porque existan reservorios, bien porque sean transmitidas por un vector o incluso en la parte de One Health también aplica al ambiente, como en el caso de Ulcera buruli, que probablemente la transmisión está mediada por contaminación ambiental. Entonces, las herramientas diagnósticas, igual que se utilizan en vigilancia de casos humanos, se pueden utilizar para diagnóstico y vigilancia en reservorios, en vectores, incluso en muestras ambientales, ¿no? Entonces, sí, los desarrollos diagnósticos para humanos podrían en algunos casos ser compatibles con los de uso animal. En el DITAC de OMS hay un grupo de estas áreas transversales que se han creado, que es One Health, y precisamente está explorando estas opciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es como la primera parte que quería contestar, ¿no? Es relevante en términos de salud pública, pero también es relevante en términos de negocio y de oportunidad de mercado. Quiero decir, cuando hemos hablado de que tenemos que mostrar a los posibles financiadores o a distintas agencias o a los políticos el interés y la importancia de algunas pruebas diagnósticas, a veces tienes que presentar también un caso de mercado y un ejemplo que se me ocurre que es muy evidente es el de la leishmaniasis, ¿no? Estamos hablando que en la cuenca mediterránea habría más de 2 millones de perros infectados por leishmania, que en países como España, Italia, Portugal, etcétera, se hace un screening, una prueba anual o incluso más a los perros para ver infección por leishmania. Pues bueno, una prueba diagnóstico humano que aprovechase y fuese posible para diagnóstico animal, que tendría más posibilidades probablemente de comercializarse que una prueba exclusivamente para diagnóstico humano, ¿no? Y si volviendo al ejemplo de la leishmaniasis, pues tenemos una vacuna en marcha, o sea, que ahora mismo comercializada, hubo 2 hasta hace poco, y a lo mejor me equivoco y ha habido 3, pero creo que ahora mismo una de ellas se bajó de carro, para leishmaniasis canina, pero no para leishmaniasis humana. Entonces sí, digamos, de manera doble interesa, ¿no? Sí, sin duda.
Muchas gracias. Antes de acabar, simplemente voy a mandar por el chat, voy a mandar el link para poder descargar el certificado y está enviado para los que quieren un certificado. Voy a utilizar este link. Ya tengo dos preguntas. Una es para Santiago. La pregunta para Santiago es, dado que ha planteado también que esa estrategia no solamente se utiliza contra úlcera de Burrull, también se puede utilizar contra la tuberculosis, la pregunta es sobre si también se podía plantear para la lepra, que también es un micobacterio. Corto, yo diría que sí. Lo que pasa que, a ver, esta interacción nosotros la hemos visto, existe entre rifampicina y betalactámicos. Para todo tipo de micobacterias que hemos probado, existe esta interacción. La lepra no se puede ensayar in vitro, entonces es mucho más complicado probarlo. Luego tiene otro problema, es que, como comentaba en la presentación, los betalactámicos en humanos tienen una vida media muy corta, por eso generalmente se dan 3 veces al día, y en ratones tienen una vida media muchísimo más corta, y en animales. Entonces, cuando tú haces ensayos preclínicos en ratón, ves muy poquita actividad con los betalactámicos, pero eso es debido a que prácticamente les tendrías que estar dosificando 6 veces al día o más para que pudiera ser mínimamente igual a lo que ves en humanos, y eso no es práctico, y menos en ensayos con tuberculosis que pueden durar 4 semanas. No vas a tener a una persona 6 veces al día y inyectando al pobre ratón, aparte que acabarías destrozándole el esófago porque es oral. Pero yo creo que sí, que podría ser una alternativa que se podría probar. Lo que pasa que también entiendo que diseñar un ensayo clínico para lepra en este contexto sería también muchísimo más complicado que hacerlo para úlcera de Burrull. Pero todo sería cuestión de pensar y darle vueltas a ver cómo se podría hacer. Muchas gracias, Santiago. Hay una última pregunta que va dirigida a los tres. Simplemente me preguntan cuál es algún mensaje final, en sentido a lo mejor de esperanza, si podemos tener como esperanza en resolver esas patologías, la skin entities. Digo que si queremos empezamos por Santiago y ya nos da tu opinión, y después Isra y después José Antonio. Yo creo que de los tres soy el que menos experiencia tiene en todo esto. Y yo hablo por la experiencia que tengo, que se centra en úlcera de Burrull, y esperamos que, bueno, al menos lo que estamos haciendo nosotros y otros ensayos que también van un poco en la línea, lo primero puedan contribuir a mejorar el tratamiento. Es fundamental, como dice Irra, también con un diagnóstico temprano. Y lo que está claro es que si tú empiezas a hacer un tratamiento en categorías tempranas de la enfermedad, categoría 1, el éxito de curación es mucho más rápido, más alto que si lo haces en categorías 3. Y eso conlleva, pues bueno, trabajar en muchos aspectos, fortalecer los sistemas socioeconómicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que ser optimistas, y yo creo que sí que podremos en un futuro llegar a ver avances considerables en este sentido. Gracias. Isra. Bueno, a mí me gusta ser optimista, entonces yo creo que el manejo integrado de skin entities es exitoso hasta lo que estamos viendo ahora, y probablemente va a suponer un avance. Y digamos que el Skin Entity Framework, como ha dicho José Postigo, se lanza dentro de poco y estaré todo el mundo alineado. Hay una hoja de ruta de la OMS para el 2030 que, digamos, abarca esto. Hay unos objetivos de desarrollo sostenible que, con la misma meta 2030, que también por primera vez nombran a las entities, ¿no? Como poder poner fin a las entities. Entonces debería haber, si hay compromiso político con los EDS, lo tiene que haber de manera excusable contra las entities. Entonces yo creo que sí, que tenemos que ser optimistas, ¿no? Gracias, Isra. José Antonio. Sí, yo también me uno a este mensaje optimista, sobre todo porque para muchas de estas skin entities, ya el nombre o la pronunciación o saber que existe, es que cuando hablas de algunas de ellas por separado, es que ¿quién las conoce? Entonces, el concepto de las skin entities de momento está teniendo una aceptación importante, y esta labor desde el terreno hasta este reconocimiento oficial por parte de la OMS
la cual aún sigue teniendo credibilidad en muchos países y en muchos actores, pues creo que esta colaboración que tenemos juntos, ¿no? Y trabajo muy a menudo con el amigo Isra, creo que va a dar resultado. ¿Que no lo vamos a resolver todo? Seguro que no. ¿Que no lo vamos a hacer muy rápido? Seguro que no. Pero que las cosas van avanzando y van mejorando. Hombre, pues yo recuerdo haber visitado una clínica en Camerún antes de 2004, ¿no? Cuando solo existía la cirugía y aquello parecía pues una sala de tortura o de terror y haber pasado a un tratamiento con antibióticos, pues creo que es un claro ejemplo, ¿no? De que las cosas pueden mejorar. Muchas gracias, José Antonio. Voy a acabar agradeciendo a los tres y yo voy a ceder la palabra. Gracias, Santiago, gracias, Isra, gracias, José Antonio, y cedo la palabra a Antonio. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Ha sido un magnífico para webinar. Gracias por la coordinación y por las preguntas finales. Y gracias a Santiago, a Isra y a José por sus excelentes intervenciones. Bueno, quedamos para el mes de junio. Habrá el para webinar número 4 y luego en el mes de julio, la primera semana, como todos sabéis, es el Congreso de la Sociedad Española de Parasitología de la SOCEPA en Madrid, ¿no? Empieza el día 5 de julio. Por lo tanto, nada, muchísimas gracias a todos, que paséis buena semana y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.